señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirá tu voz, e irá tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda, alhaja de plata, alhaja de oro y vestido, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Inclina tu cabeza y oramos un poquito al Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, tu palabra es bendición para mi vida y bendición para aquel que la recibe. Yo te pido, Señor, que en esta noche sea tu palabra la que provoque un rompimiento. Que sea tu palabra, Padre mío, Dios mío, que nos alinee conforme sea tu propósito. Que sea tu palabra la que nos hable directamente a nuestro espíritu. Que sea tu palabra la que provoque en nosotros un cambio de actitud para ver tu gloria manifestada. Señor, yo te pido que en esta noche todo esté bajo la sujeción de tu Santo Espíritu. Te pido que tomes control de mis pensamientos, de mis labios, y que en esta noche seas tú hablando directamente a mi corazón y hablándole directamente a tu pueblo. Señor, bendecimos este tiempo y te damos gracias en el santo y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Usted sabe que la historia del pueblo de Dios cautivo en Egipto es una historia verídica, tan fuerte que se han escrito libros, se escribieron canciones, se filmaron películas y ahora está ese éxito novelero donde millones de personas en el mundo están viendo o ya lo vieron esa novela, la historia de Moisés y los 10 mandamientos. Usted imagínese el material que tiene la historia del pueblo de Dios, el material que tiene el tiempo de la esclavitud, que los medios masivos hoy están por todos lados hablando de esa novela Moisés y los 10 mandamientos, que muestran una gran realidad, tiene una gran verdad bíblica. Pero también Moisés es mostrado en esas películas y a través de los libros como un gran líder, un gran hombre de Dios, un hombre que Dios buscó para sacar al pueblo de la esclavitud. Y tuvo que pasar por un proceso donde Dios lo alineó a su plan de liberación, la liberación de ese pueblo escogido que ya hacía ya aproximadamente 430 años que estaba cautivo en Egipto. Y usted sabe que cuando Moisés es llamado para que el pueblo sea libre, Moisés tiene que luchar con un montón de sinsabores en su interior, un montón de circunstancias, un montón de cositas que él tenía que ir escarbando porque Dios no se le reveló de la noche a la mañana y le explicó todo el plan. Dios le iba mostrando como pantallazo lo que iba a ocurrir con Moisés.
No siempre es fácil comprender lo que Dios hace, porque lo que Él hace es por lo que está por hacer. Parece un trabalengua, pero es así. No siempre es fácil comprender lo que Dios hace, porque lo que Él hace es por lo que está por hacer. Muchas veces hay cosas en nosotros que muchas veces no lo entendemos. Hay cosas que vienen y muchas veces no lo comprendemos. Es como cuando uno comienza a ampliar la casa. Estás acostumbrado a ver esa pared bonita, pintadita, con el cuadrito, pero de repente esa pared se la tiró abajo, provocó polvo, escombros, gente metida dentro de tu casa, mucho movimiento, muchos gastos financieros, enojos porque no se terminó a tiempo, el pintor te manchó los muebles, el electricista hizo un cortocircuito, el plomero te pinchó un caño. Y uno grita, ¿para qué me metí a hacer esto? Porque el albañil te dice y te va a salir tanto y de repente dice, no, porque falta esto, lo otro y aquello y el presupuesto se empieza a estirar. El plomero te dice, con 2 tiras de caño te alcanza y después te pide 10 tiras más. El pintor te dice, con un tarrito andamos y después te dice, y me falta como 2 tarros más. Entonces uno termina diciendo, ¿para qué me metí a hacer esto? Si esa pared estaba bonita. Pero ya la tiraron abajo, ya el polvo llenó toda la casa, los escombros por todos lados, gente moviéndose dentro de tu casa. Pero cuando está terminada la modificación, ahora sí entiendes el porqué de tanto trabajo. Cuando está todo terminado y vos ves todo ya pintado, todo liquidado, y vos ves la casa mucho más amplia, mucho más bonita, ahí sí es como que entras en una tranquilidad y decís, ahora entiendo por qué tanto movimiento, por qué tanto trabajo. En muchas ocasiones Dios hace algo que no entendemos para hacer otra cosa mejor. Ayúdame a predicar, mirá al que está al lado y decirle, muchas veces Dios hace algo que no entendemos para hacer otra cosa mejor. Porque si entenderíamos lo que Dios hace, te puedo asegurar que le arruinamos el plan a Dios. Porque el hombre, la mujer siempre es así. Viste, vos le decís 10, te dice 20. Siempre queremos ir más adelante. En que si Dios nos mostraría todo lo que Él estaría por hacer, ¿sabés los líos que nos mandaríamos? Entonces hay cosas que Dios te lo va mostrando de a poquito. Y hay cosas que Dios hace que no la entendemos, no la comprendemos. Pero a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Pero vamos al desarrollo de la palabra. Versículo 18 dice, y oirás tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Cuando tú no encuentras a Dios, Dios te encuentra a ti. Llega un momento en la vida donde uno piensa que Dios ya se olvidó de uno, pero Dios salió a buscarte y te encontró. Moisés llevaba una vida cómoda. 40 años estuvo en el palacio. Luego se escapó del palacio cuando mató al egipcio y se fue 40 años al desierto. Hacía ya 40 años que Moisés estaba plantadito en el desierto. Tenía su familia, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía un suegro sabio que lo supo aconsejar. Pero un día Dios salió a buscarlo y lo encontró. Un día Moisés andaba por ahí por el desierto y Dios utilizó un método muy común en el desierto. Porque en el desierto era común que ese arbusto, la zarza, se prenda a fuego. Era común. Pero no era común que la zarza se prenda a fuego y no se consumía. Entonces eso le llamó la atención a Moisés y se acercó. Dios salió a buscarlo y lo encontró a Moisés. Desde el primer momento que salió la orden de Faraón de matar a todos los niños, comenzó el plan de liberación del pueblo elegido por Dios. Y fue Moisés el elegido para ser el libertador. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Ustedes que ven la novela. ¿Se acuerdan? ¿Vio cuando
A Moisés nació, lo pusieron dentro de un Moisés, lo metió en el río, se salvó de los cocodrilos que los coman, lo encontró una princesa, se lo llevó al palacio, lo crió como su hija, entonces necesitaba una nodriza y la llamó, vaya la casualidad, a la madre de Moisés para que lo cuida a Moisés. Entonces toda la historia de Moisés, desde su nacimiento, estaba relacionado con el plan que Dios ya tenía. Porque Dios ya estaba escuchando el clamor de su pueblo. Pero ahora ya habían pasado 80 años y Dios salió a buscar a su escogido. ¿Cuántas veces estamos en esa situación donde pensamos que Dios ya se olvidó de mí? Pero de repente Dios salió a buscarme y me encontró. Y mi historia volvió a su cauce. Porque nosotros nacimos con un propósito y somos el propósito de Dios sobre la tierra. Muchas veces nosotros pensamos que mi tiempo se pasó, que la oportunidad ya la perdí, que no vendrá otra oportunidad. Pero es ahí donde tenemos que entender que muchas veces lo que yo creo no es y lo que pienso no ocurre, sino que muchas veces Dios esperó el tiempo y dijo, ya es el tiempo de ir a buscarte. Y cuando Dios te va a buscar y te encuentra, empieza a darle sentido a tu ministerio, empieza a darle sentido a tu vida, empieza a darle sentido a todas aquellas cosas que antes vos no entendías. Dios salió a buscarte y te encontró. Mirá lo que está al lado y decirle, Dios salió a buscarte y te encontró. Y ahora miralo con cara de profeta y decirle, cuando vos pensabas que todo se había terminado, Dios empezó de nuevo. Porque es así. Muchas veces uno piensa que ya todo se terminó. Muchas veces uno piensa que ya está todo liquidado. Pero cuando Dios se mete en el asunto, todo empieza en hoja cero. Y empieza Dios a decirte, a partir de ahora empezarás a escribir una nueva historia. Moisés tiene ese glorioso encuentro con Dios en esa zarza que ardía, pero que no se consumía, donde Dios mismo le dice el plan que tenía. Vos imaginate, 80 años pasaron. Moisés ya se había olvidado de un montón de locuras que tenía en su cabeza. Y se le aparece el Señor y no solamente lo salió a buscar y lo encontró, sino que le dice el plan que tenía para que Moisés sea el libertador del pueblo que estaba cautivo. Versículo 19. Vamos a ir rapidito. Versículo 19 dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. Diga conmigo, no os dejará ir. Ayúdenme a predicar porque si no me bajo y me voy. No os dejará ir. Ahora mirá lo que está al lado y decide, no. ¿Cuántas veces a usted le dijeron no? Un montón de veces. Y más cuando te lo dicen con expresión, ¿viste? Porque una cosa es que te digan no, ¡no! ¿Viste? Más cara, se te caen las medias. ¿Viste? Entonces, ¿viste? Yo tenía a mi viejo, cuando mi viejo decía ¡no! Se me enrulaban los pelitos de la pierna, ¿viste? Está bien, listo, me voy. Claro, ¿viste? Porque hay no y no. ¿Viste? Yo tengo a mis nietos y le digo, no, pero ese no es, hacelo. ¿Que no? Pero hay otros no, ¿viste? Que, trágame tierra. Y entonces, vos fijate, que el verso que leímos dice, no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, entonces os dejará ir. Fíjese en esto. Yo sé que Faraón no te dejará ir. Diga conmigo, no te dejará ir. Dios lo está colocando a Moisés en el no de Faraón. Dios lo está colocando a Moisés en el no del hombre que tenía autoridad para decir, vos te morís, vos vas a vivir. Faraón era un dios y él decidía quién vivía y quién moría. Y Dios lo manda delante de Faraón a decirle que va a sacar a 2 millones de esclavos del pueblo, que hace 430 años que eran esclavos, y que Faraón iba a decir, bueno, está bien Moisés, ahí está, llévatelo. Moisés sabía, conocía a Faraón, Moisés vivió 40 años al lado de Faraón.
comía con Faraón, fue instruido por Faraón, conocía cómo se movía Faraón. Y Dios lo manda a que le diga que va a sacar el pueblo, pero Dios le da una manito a Moisés y dice, pero no te va a dejar salir. No te va a dejar salir. Moisés estaba en el no de Faraón. Muchas veces Dios nos quiere poner en los no de la vida. Esos no de la vida que te la hace difícil. Esos no de la vida que muchos llegan a decir, ¿para qué nací? En esos no de la vida que te llevan a cometer locuras que luego provocan un gran dolor. Muchas veces los no de la vida son como esas llagas que no terminan nunca de curarse. Y cuando parece que se curó, vuelve a abrirse la herida. El no de un jefe, de un patrón, no hay ascenso, no hay aumento, no hay permiso. El no de un médico, tu diagnóstico no es favorable. El no de la prosperidad siempre restando, nunca sumando. El no de la paz, cuando yo quiero tener paz en mi familia, parece que siempre el no está presente. El no de los resultados, lo que emprendo, siempre me sale al revés. Te preparás con entusiasmo, vos decís esto va a dar resultado y cuando emprendes el proyecto, el no te dice fracasaste nuevamente. Muchas veces el no tiene que activar en fe para que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Te lo digo de vuelta, muchas veces el no nos tiene que activar en fe para que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. El no tiene que ser el trampolín que te eleva en fe para revertir un no por un sí. Pero muchas veces el no es tan fuerte que te anula como persona. Muchas veces el no es tan fuerte que te anula emocionalmente. Muchas veces el no es tan fuerte que te anula espiritualmente. Pero tenemos que entender nosotros los hijos de Dios que el no tiene que ser el trampolín que te eleve en fe para revertir un no por un sí. Muchos piensan que un no es el final. Pero para nosotros los hijos de Dios, un no es la oportunidad de ver en acción a nuestro poderoso Dios. Simple. Cuando todos digan no, es ahí donde vos tenés que golpear la puerta del cielo. Cuando todos te digan no, es ahí donde tu fe no se puede decaer. Cuando todos te digan no, es ahí cuando vos tenés que entender que Dios te está diciendo, da un paso más de fe. Porque el no muchas veces te anula. Pero aquellos que conocemos a Dios, un no no te puede anular, un no te tiene que desafiar a ir por un sí. El no tiene que ser tu vitamina para pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos los que estamos acá hemos recibido un no en nuestras vidas? ¿Y cuántas veces ese no provocó en nosotros un retroceso? Provocó en nosotros que nos volvamos a meter nuevamente en la cueva. Provocó en nosotros que nuevamente digamos, no lo intento más. Siempre que lo hago me sale mal. Porque muchas veces un no te enfrasca. Pero los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, el no tiene que ser tu vitamina para pelear la buena batalla de la fe. El hombre puede decir no, pero la última palabra la tiene el Señor. El hombre te puede decir no hay solución, pero la última palabra la tiene Dios. El hombre te puede decir no hay aumento de sueldo, pero la última palabra la tiene el Señor. El hombre te puede decir este negocio no va a funcionar, pero Dios dice vas a ser el comerciante que más vende en esta zona y en este lugar. Pero uno tiene que creerle a Dios. Uno tiene que entender que el no te tiene que habilitar. El no tiene que ser que cuando éramos pibes, ¿te acordás cuando éramos pibes? Bueno, ustedes son todos jovencitos. Cuando éramos pibes era, te mojo la oreja. Era el desafío más grande, era lo más cruel que te quieran mojar la oreja. Y muchas veces el diablo te quiere mojar la oreja. Diciéndote no a esto, no a aquello, no a esto, no a aquello. Pero el no a vos te tiene que provocar
una ira santa, donde vos vas a decir, vos me decís que no, mi Padre me dice que sí. Y dice la palabra que al que cree todo es posible. Cuando tú te metes bajo las promesas de Dios y caminas con Dios, te puedo asegurar que el no queda chiquito, porque mi Padre que dice sí lo puedo hacer, Él empieza a pisar todas aquellas cosas que el mundo no te quiere ofrecer. Pero tenemos que entender que yo estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo. Estamos acá, pero no pertenecemos a este mundo. En el libro de Mateo está la historia de una mujer cananea que supo revertir un no por un sí tremendo. Mateo capítulo 15, versículo 25 dice de esta manera. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no está bien quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros. ¿Qué le dijo Jesús? No. La mujer le respondió, Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, tú sí que tienes confianza en Dios, lo que me has pedido se hará. Y en ese mismo instante su hija quedó sana. ¿Te fijas este detalle? Una mujer cananea, no era judía, va a Jesús y ella va por un milagro, su hija estaba enferma. Y cuando llega, Jesús le dice, no se puede darle el pan a los perros, porque Jesús venía a predicar a los judíos. Esta mujer no era judía. Y encima la trató de perra. Le dijo, no se puede dar estas bendiciones a los perros. Y la mujer, en vez de ofenderse, en vez de airarse, en vez de decir, y bueno, si el Señor dice no, ¿qué le vamos a hacer? Esta mujer le responde con otra palabra y dice, pero los perros también pueden comer las migajas que caen de la mesa de su amo. Y el Señor le dice, mujer, tú sí que tienes confianza. Y dice el final del verso, y en ese mismo instante su hija quedó sana. El no es tu final. El no es tu final, es el comienzo de una nueva etapa de bendición. A veces las cosas pueden empezar mal para terminar bien. Muchas veces las cosas, uno cree y piensa que todo tiene que empezar bien para terminar bien. No, hay cosas que empiezan mal para terminar bien. Decirle que está al lado, yo voy a predicar. Hay cosas que empiezan mal para terminar bien. Hay matrimonios que empezaron mal y terminaron bien. Hay matrimonios que empezaron bien y terminaron mal. Muchas veces uno cree y piensa que todo tiene que darse como se empieza. No. En Dios muchas veces y siempre hay un cambio. Hay cosas que empiezan mal para terminar bien. Esta mujer ya arrancó mal cuando el Señor le dijo no, pero ella no se quedó con un no, ella sabía que tenía que conseguir un sí y perseveró. Y el Señor le dijo sí que tienes confianza. Otra versión dice, sí, que tienes fe. Y esa mujer recibió un milagro. ¿Por qué? Porque el no es tu final, es el comienzo de una nueva etapa de bendición. Decirle que está al lado, el no es tu final, es el comienzo de una gran bendición. Porque cuando uno aprende que en Dios podemos revertir los no por un sí, es cuando vos tenés que afectar el mundo sobrenatural y el mundo natural por medio de la fe. Entonces cuando tú creces en la fe, Dios empieza a provocar que todas las cosas se alineen dentro de tu propósito. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que anhelo? Dios dice,
está activando la fe, está revirtiendo un no por un sí, está revirtiendo un no por un sí, está revirtiendo un no por un sí. Ahora se alinea dentro de su propósito, porque Dios dice en su palabra que Él está buscando verdaderos hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad. Está diciendo, estoy buscando hombres y mujeres que tengan confianza en mí, que crean en mí, que confíen en mí, que tengan fe en mí, porque la fe mueve la mano de Dios a tu favor. Pero tú tienes que tomar la autoridad. José, el soñador, empezó mal para terminar bien. Despreciado, abandonado, termina siendo amado por todos. David, pastor de ovejas, olvidado por su padre en medio de las montañas, termina siendo el rey más recordado hasta este tiempo. Dios usa a aquellos que fueron moldeados, procesados en el crisol de la vida. Moisés mata a un egipcio y luego termina la historia diciendo: Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Si este era manso y mató a un egipcio, ¿cómo serán los que eran malos? Muchas veces lo que comenzó mal termina bien. Tu negocio comenzó mal, pero diga conmigo, va a terminar bien. Mi matrimonio empezó mal, pero va a terminar bien. Mi ministerio empezó mal, pero va a terminar bien. Mi salud empezó mal, pero va a terminar bien. Porque no es lo que el diablo diga, es lo que el Padre determine y lo que tú creas. Porque si tú no lo crees, Dios no puede operar. Dice la palabra del Señor, al que cree, todo es posible. A veces las cosas pueden empezar mal para terminar verdaderamente bien. No son los comienzos ni el final. Lo que interesa es el sostenimiento. Y acá quiero detenerme un poquito. Entre el comienzo y el final hay un espacio de tiempo donde mi fe tiene que crecer, mi actitud tiene que marcar la diferencia, mis palabras detendrán o va a acelerar los tiempos. Entre el comienzo y el final me tengo que sostener como viendo el invisible, mi fe en pleno desarrollo. Entre el comienzo y el final hay un espacio de tiempo. En ese espacio de tiempo es donde yo tengo que crecer en fe. A pesar que veo nubarrones, yo sueño con un brillante sol. A pesar que veo la tormenta, yo veo que los rayos del sol están saliendo. A pesar que todo sea negativo, yo veo que todo es positivo. Entre comenzar y terminar, hay un espacio que tu fe tiene que crecer. Porque si tú no activas en ese espacio de tiempo tu fe, tu final va a ser igual que tu comienzo. Si empezaste mal, vas a terminar mal. Pero si tú empezaste mal y te sostienes en la fe del Hijo de Dios, confiando que el Señor hará, te puedo asegurar que tu final será un final glorioso. Es imposible que Dios no respalde a un hombre y a una mujer de fe. En el Éxodo capítulo 5, versículo 4 al 8, encontramos la otra parte. Estamos hablando del pueblo que salió de Egipto. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de su tarea. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiré nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Entre el comienzo y el final, el sostenimiento es fundamental. Moisés estaba cumpliendo su tarea. Moisés estaba obedeciendo y la consecuencia fue mala. La reacción de Faraón es por causa de la obediencia de Moisés. La reacción de la gente muchas veces es lo que esperaba conforme a mi obediencia.
La reacción de la gente muchas veces no es lo que esperaba conforme a la obediencia. Porque cuando uno es obediente a Dios, vas a encontrar personas que te van a decir, ¿por qué haces esto y por qué haces lo otro? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la célula? ¿Por qué tenés que ir todos los días a la iglesia? Y te van a decir, ¿por qué tenés que ir de 7 días, tenés que ir 6 días a la iglesia? Vas a encontrar gente que te van a decir así. Vas a encontrar gente que te van a decir, pero tanto tenés que ir a la iglesia. Diga conmigo, aquí no hay ninguno de esos. Pero en otras iglesias hay padres que le dicen a los hijos, ¿tanto vas a ir a la iglesia? Y le molestan que los hijos estén en la iglesia. Le molestan que los hijos alaben a Dios. Le molestan que los hijos trabajen para Dios. Le molestan que los hijos crean y sepan que hay un Dios poderoso que lo va a llevar a otro nivel. Le molesta. Como ellos no tienen compromiso, le molesta que un hijo asuma compromiso. Y luego cuando los hijos están torcidos, vienen llorando al pastor para que el pastor ore, para que Dios haga un milagro. Y cuando tenían la oportunidad de que los hijos estén continuamente en la casa del Señor, muchas veces el padre que lo arranca. El padre que dice, no, todos los días tenés que ir para allá, y todos los días esto, y tenés que hacer gasto para esto. No nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros que somos trompiezos para nuestros propios hijos. Entre el comienzo y el final y el sostenimiento, dije que es fundamental. La reacción de la gente muchas veces no es lo que esperaba conforme a mi obediencia. Y nos pasa. Cuando vos tenés, hay mucho barullo de los chicos. Por favor, los ungieres, ahí al lado, esos chiquitos que están sentados ahí al lado del sonido, se sientan y se callan la boca. Muchas veces no entendemos nosotros, que la obediencia es rechazada por el mundo. Cuando vos tenés un hombre y una mujer que son obedientes a Dios, el mundo te va a rechazar. Y uno puede esperar que el que te rechace es uno que no conozca a Cristo. Pero quiero pincharte el globo en esta tarde. Los que siempre te van a rechazar son aquellos que no conocen, que conocen al Señor. Dicen conocer al Señor, entre comillas. Son los que te van a decir, de vuelta a la iglesia, de vuelta a tener que ir para acá, de vuelta a un compromiso, de vuelta a un congreso, de vuelta para acá, de vuelta. Son personas que, teniendo la posibilidad de estar a los pies del amado, prefieren estar de la vereda en el frente. Por eso muchas veces uno encuentra personas que luego se tienen que lamentar. Se tienen que lamentar de decir y pensar que yo soy responsable por esto, por aquello y por lo otro. Porque el día de mañana tendremos que rendir cuenta delante del Señor. La reacción de Faraón es por consecuencia de la obediencia de Moisés. Y muchas veces la consecuencia de mi obediencia hacia Dios va a provocar que gente de mi entorno sean los trompiezos para que yo no crezca. Diga conmigo, en este lugar no hay ninguno de esos. Vamos, active la fe, en este lugar no hay ninguno de esos. La obediencia a Dios siempre va a provocar reacciones contrarias. Los músicos se pueden subir, por favor. La obediencia a Dios siempre va a provocar reacciones contrarias a las esperadas. Al verte bien, muchos se van a burlar. Tratarán de hacerte retroceder. Buscarán algo para avergonzarte. Muchos se te pondrán en contra. Siempre ocurre lo mismo. Cuando... Acá no hay ninguno, ¿no? Pero supongamos que había alguno. ¿Viste esos que antes andaban, pero mamao todo el día? Se tomaban hasta el agua de la zanja. ¿Viste? No veía la luz del día. Y andaban ahí y todo el mundo lo quería, todo el mundo, hola, ¿qué tal, papá? El día que lo vieron con traje y corbata viniendo a la iglesia, se empiezan a burlar y se empiezan a reír. Muchas veces el bien tuyo le molesta al otro. Porque hay un principio que se llama envidia, que es algo que corcome, que lastima y que daña. Cuando vos tenías tu matrimonio destrozado, cuando nadie daba nada por vos y ahora que tu matrimonio está bien, aparecen esos pseudos amigos que te van a invitar a una fiesta de acá para allá. Antes, cuando estaba mal, no aparecía nadie. Nada.
Aquellos que tuvieron negocio, estuvieron bien financieramente, levantabas una piedra y salía un amigo. El día que quebraste, no apareció nadie. Nadie se te acercaba. Y cuando uno empieza a tener relación con Dios y las cosas empiezan a andar bien, vos te sentís bien, estás feliz, tu familia está bien, va a aparecer gente de tu entorno que te van a decir, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué esto y para qué lo otro? Muchas veces hacerlo recto ante Dios va a provocar muchas reacciones contrarias. Que luego, con el tiempo, uno se va a dar cuenta y va a decir qué tonto que fui. Qué feliz que está aquella familia y mirá mi familia, solamente quedaron cenizas. Porque al final del camino uno se va a dar cuenta quién tenía la razón y quién no tenía la razón. Ante la duda, dice un prospecto, dice, ante la duda, llame a su médico. Ante la duda, acércate al Señor. Ante la duda, créele al Señor. Ante la duda, tenés que entender y comprender que verdaderamente hay un Dios, un Señor y un Salvador. Muchas veces, te voy a recalcar, hacerlo recto provoca reacciones contrarias. Si no, preguntar a Moisés. Los obreros hebreos los maldijeron a Moisés. Los obreros hebreos estaban que se los querían comer a Moisés y a Aarón. ¿Por qué? Porque Faraón le incrementó el trabajo. Faraón le aumentó la tarea de trabajo. Faraón lo estaba reventando a palo. Fíjate lo que dice el versículo 20. Así que cuando se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperándolo afuera, habían entrado en una comitiva a hablar con Faraón, les dijeron, que Dios los castigue por el mal que nos hicieron. Ahora el rey y su gente nos odian más que antes. Ustedes le han dado un pretexto para que nos maten. Obedecer a Dios muchas veces provoca reacciones contrarias. Moisés solamente estaba obedeciendo a Dios. Y Dios estaba haciendo algo que el pueblo le había pedido, porque dice que Dios había escuchado el clamor del pueblo. Y Dios mandó al libertador. Moisés estaba obedeciendo a Dios y por obedecer a Dios el pueblo lo quería matar. El pueblo lo estaba maldiciendo. El pueblo estaba pero completamente enloquecido por hacerle daño a Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Solamente obedecer a Dios. Obedecer a Dios muchas veces provoca reacciones contrarias. Moisés queriendo hacer el bien, mira el resultado de su obediencia, el pueblo afligido, el pueblo castigado, el pueblo enojado con él. Entonces Moisés le reclama a Dios, porque ¿a quién le va a reclamar? Si Dios lo había mandado a Moisés. ¿A quién se podía quejar si Dios lo había llamado en aquella zarza, en aquel desierto? Y fíjese el versículo 22 lo que dice. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó. Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presentaste al faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y tú no has hecho nada para rescatarlo. Y tú no has hecho nada para rescatarlo. Moisés se queja con Dios y le dice, no hiciste nada. Me sacaste de mi casa, me sacaste de mi comodidad, me mandaste a Faraón para que libere a mi pueblo. El pueblo está sometido, el pueblo me está odiando, el pueblo me acusa de todo su mal y tú no hiciste nada. Moisés estaba enojado. Moisés estaba muy enojado con Dios. ¿Y cuántas veces dijimos, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no ve esta injusticia? ¿Por qué Dios no ve este dolor? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cuántas veces estuvimos con Moisés diciendo, Señor, tú no hiciste nada? Están hablando mal de mí y tú no hiciste nada. Me robaron y tú no hiciste nada. Me quedé sin trabajo y tú no hiciste nada. Me enfermé y tú no hiciste nada. ¿Cuántas veces le dijimos a Dios, Señor, tú no hiciste nada? Tú no hiciste nada. Pero llega la respuesta de Dios a Moisés. Y en el capítulo 6, versículo 1, hay una respuesta de parte de Dios. Que si tú en esta noche tomas el rema de la respuesta, te puedo asegurar que tu vida nunca más será la misma. Entonces el Señor le dijo a Moisés,
ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo lo echará de su tierra. El Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que le haré. Todo hijo de Dios tiene una hora verá. Lo que yo voy a hacer, dice el Señor. Ahora verá lo que yo voy a hacer, dice el Señor. Ahora verá lo que yo voy a hacer, dice nuestro Redentor. Ahora verá lo que hago con tu familia. Ahora verá lo que hago con tu trabajo. Ahora verá lo que hago con tu salud. Siempre hay una hora verás. Ahora verá lo que hago con tu prosperidad. Ahora verás lo que hago con tu ministerio. Ahora verás cómo todo cambia. No te olvides que yo te fui a buscar y yo no me olvidé de ti. Ahora verás lo que voy a hacer contigo, porque has pasado el proceso. Empezaste mal, pero vas a terminar bien, porque has soportado el proceso. Caminaste por la cuerda floja, pero nunca me negaste. Y ahora verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Ahora verás lo que Dios transformará tu familia. Ahora verás cómo tu economía es sanada. Ahora verás cómo Dios restaura tu salud. Ahora verás, porque Dios no se olvidó de ti. Dios nunca se olvida de sus hijos. Te podés sentir solo, te podés sentir abandonado, te podés sentir usado, te podés sentir fracasado, pero Dios dice en esta noche, ahora verás lo que yo hago. Ahora verás lo que yo hago. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, hace algo? Mira mi familia, mira mi economía, mira mi salud, mira esto, mira lo otro. ¿Cuántas veces en secreto habremos llorado? ¿Cuántas veces en secreto habremos clamado? ¿Cuántas veces en secreto nos habremos humillado? Y uno espera el tiempo que Dios haga algo y no llega el tiempo. Pasan las horas, pasan los días, pasan los años y no llega. Pero siempre, siempre hay una hora veraz de parte de Dios. Hay cosas que Dios hace que no la entendemos. Porque cuando Dios hace algo es porque está preparando algo mucho mejor. Hay cosas que vos no las vas a entender ni yo tampoco las voy a entender. Pero te puedo asegurar que cuando Dios empieza a trabajar es porque está diseñando algo tremendamente grande sobre tu vida. Hay cosas que no lo vas a entender, hay cosas que te vas a enojar, hay cosas que vas a muchas veces querer tirar la toalla y decir, pero ¿por qué? Y esto y lo otro. Cuando llegue la hora verás de parte de Dios, todo vuelve a su cauce y todo tiene un final feliz. Y la hora verás llega a tu vida para que veas que el principio fue muy malo, pero tu final será un final de gloria. En muchas ocasiones Dios hace algo para hacer otra cosa. Decí conmigo, en muchas ocasiones Dios hace algo para hacer otra cosa. Porque hay cosas que yo no la entiendo, pero Dios sí que la entiende. Hay cosas que no las puedo comprender, pero Dios ya tiene todo alineado y preparado para nuestra bendición. Y termina esta hermosa historia en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y fíjese esta parte. Entonces el faraón, su funcionario y todo el pueblo de Egipto, ya había empezado la plaga de la muerte. Y el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador. Por toda la tierra de Egipto no había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y le dijo a grito, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo. Les ordenó y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense en sus rebaños, sus manadas como dijeron y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Faraón sabía que Moisés era una herramienta en las manos de Dios. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonaran la tierra cuanto antes porque pensaban, todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregar la levadura, envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y los cargaron sobre los hombres.
Los israelitas hicieron lo que Moisés le había indicado, pidieron a los egipcios ropa, objeto de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo que Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Faraón tuvo que liberar al pueblo y lo tuvo que indemnizar también. Hay una ley que se llama la ley de la compensación en Cristo Jesús. Esa ley provoca que todo lo que el diablo te robó tiene que ser indemnizado. Cuando llegue la hora verás de Dios. Lo que no entendías, ahora lo entiendes. Y lo que pensabas perdido, lo vuelves a recuperar. Hay una ley de la recompensación. Llegó el tiempo de recuperar absolutamente todo, multiplicado por la soberanía de Dios. Ha llegado la hora verás de Dios y serás protagonista de tu propia conquista. Porque hay una ley de la compensación donde Dios obliga a que el diablo te devuelva multiplicado lo que por mucho tiempo te robó. ¿Qué te robó el diablo? Te robó la paz, te robó la economía, te robó tu familia, te robó tu ministerio. El diablo te lo tiene que devolver en esta noche. En esta noche tú estás en la hora de Dios. En esta noche tú estás en la hora de Dios, para que Dios provoque una restitución, porque la ley de la compensación en Cristo Jesús es solamente para los que creen. El diablo no se puede quedar con lo que no le pertenece. El Señor en este tiempo te va a entregar y te va a dar lo que por mucho tiempo creía que estaba perdido. Yo quiero que en esta noche te ponga de pie. Y mientras adoramos a Dios, yo quiero que en esta noche tú empieces a proclamar que la hora de Dios, la hora veraz de Dios, ha llegado a tu vida. Y lo que tú pensabas que estaba perdido, lo vas a recuperar. Lo que tú pensabas que nunca más lo lograría, lo vas a lograr. Lo que tú pensabas que ya estaba completamente destruido, Dios lo restaurará. Porque el tiempo de recuperar todo ha llegado. Y Dios en esta noche hará que tú vuelvas a decir confiadamente: en Cristo Jesús he recuperado absolutamente todo. Cerrá tus ojos mientras adoramos 2 minutos al Señor. Y mientras adoramos al Señor, yo quiero que tú te lleves esta palabra. Ahora verás. Ahora verás. Verás lo que Dios hace a tu favor. Verás lo que Dios provoca a tu favor. Verás lo que Dios restaura a tu favor. Verás nuevamente recuperado lo que tú pensabas que estaba perdido. Recuperarás tu salud, recuperarás tu economía, recuperarás tu ministerio, recuperarás la paz. Porque cuando Dios entra en acción, no hay diablo que lo pueda soportar. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios.